Desde la jardinizada y bella Castaic, en la ciudad de Los Ángeles, les saluda el apóstol Luis, aquí desde el estudio 27608, que Dios nos ha permitido, que hemos diseñado para estar en comunión con ustedes y presentarles su ojo rojo, el ojazo rojazo, que nos habla de el ojo que aparece en Apocalipsis, el ojo de Jesús, que es como llamas de fuego que penetran, y nosotros tomando ese símil, esa sombra, como queriendo penetrar en los diseños de Dios, en los tiempos y en esa serie de situaciones espirituales que van acentuando nuestra comunión con Dios, van fortaleciendo nuestra fe al ver la profundidad y la inteligencia suprema de nuestro Dios, del único Dios. Gloria sea a su nombre. Padre, nosotros deseamos alabar tu nombre, deseamos engrandecer tu nombre, que todo lo que hagamos y digamos, tú nos dirijas para que sea para esa gloria maravillosa que te corresponde, para que podamos pedirte, Señor, con cierta autoridad, con la autoridad que nos das como hijos, pedirte que nos llenes de tu espíritu, que nos des entendimiento, que nos des inteligencia, que llenes nuestro intelecto de tu espíritu para que podamos captar las cosas maravillosas que has dejado en tu palabra. Bendice, Señor, este programa, bendice este esfuerzo que hacemos para comunicar tus grandezas. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, había olvidado, perdón, hijita, tú que me escribiste un correo electrónico, te lo agradezco, te agradezco tanto tu corrección. Es cierto, me equivoqué, fíjate que no sé si estaba trasnochado, no sé qué me pasó, pero conté mal los tiempos, los 28 tiempos que aparecen en Eclesiastés. Tenés toda la razón. Leí tu correo electrónico, inmediatamente me fui a Eclesiastés a contar y no pude recordarme qué me pasó, porque lo hice varias veces. En esa ocasión que dije el tiempo 20 y el tiempo 22, lo hice varias veces y me equivoqué de una manera infantil. Perdóname, pero te agradezco, perdónenme todos. Y hijita, perdóname que no te contesté tu correo electrónico, pero en la emoción de que me fui a ver, porque mira, para mí los errores, bueno, sí, me dan vergüenza, porque yo digo, qué torpe fui, ¿verdad? Pero te lo agradezco porque no quiero hablar cosas y que no son. Y además me dio un gozo saber que tú lo comprobás, que tú estás atrás de esto y que querés saber la verdad. Y tenés tú toda la razón, hay que corregir eso. Y no lo he hecho aún, pero lo voy a hacer. Solo quería hoy disculparme. Pero el segundo y fatal error fue que le di un dedazo a tu correo electrónico en eliminar. Mira lo que me pasa cuando te quería contestar para agradecerte, toqué eliminar y entonces en mi sabiduría ya no supe cómo volver a traer tu correo electrónico, y en el gozo de rectificar mi error y de procurar entender por qué me había equivocado y cuál es el rema verdadero ahí, puse eliminar. Perdóname, hijita, si me volvés a escribir y si me ves errores, no te vayas del ojo rojo, por favor. Si ves tú errores, hijitos, y también a ustedes los animo a que vayan conmigo, y si en un momento pues de atarantamiento, que me perdonen, aunque yo procuro prepararme bien para no cometer, reviso, pero así cometo errores. Y también recientemente en una enseñanza que el Señor me concedió, estaba hablando de las horas del día y sumé mal y puse que eran 25 las horas del día, y también el apóstol Sergio pues notó el error, me preguntó, y pues no hay excusa, sino que es un oso como el oso ruso, es un error
el cual o los cuales acepto, y esos son los que me he dado cuenta. Si me decís de algunos otros, también para corregirlos e ir en pos del Señor buscando la verdad de Dios ante todo. Gracias, hijita, y una vez más te pido una disculpa por no haberte podido contestar directamente. Y a todos los demás que me escriben en el correo electrónico, luisponce57 @hotmail.com, se los agradezco y los bendigo. luisponce57 @hotmail.com. A veces no encuentro respuesta para decirte, pero te agradezco que te comuniques conmigo, y si no te respondo o no me ha dado tiempo o hay alguna razón, pero seguime escribiendo, y principalmente si ves o notas algunos errores. Y si no lo son, yo también te lo voy a explicar por qué digo lo que digo. Ahora bien, en el libro número 8 de la Escritura aparece la primera o el primer libro que tiene nombre de dama, Ruth. Pero antes de eso quisiera hacer una breve reseña de la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha. Si me pasas quiero hacer, mira, esa es una línea del tiempo. Quiero mostrarles en esta mi pizarra, aunque ya mandé a pedir otra más bonita, pero para mientras en esa es una línea del tiempo donde procuro ubicar dónde aparece la fiesta de las cosechas. La fiesta de la cosecha, la fiesta de las semanas, o la fiesta como nosotros la conocemos de Pentecostés. Esta aparece 50 días después de la salida de Egipto. En el monte, Dios en el monte le entrega la ley a Moisés, y era el tiempo de celebrar la cosecha. Había que celebrar Pentecostés o la fiesta de las semanas, pero no se celebró porque estaban aún recién saliendo de Egipto y no habían sembrado. Y todavía les faltaban 40 años en el desierto, donde iban a celebrar la fiesta de las semanas o de la cosecha o Pentecostés, pero la iban a celebrar sin cosecha porque no podían cosechar en el desierto. Esos 40 años que Israel pasó en el desierto, te recuerdo que pasaron bebiendo de la roca y también pasaron comiendo del maná, el maná que Dios les daba. Entonces, digamos, ahí comienza la revelación de esta fiesta que, de acuerdo a lo que entendemos en la Escritura, esta fiesta no solo es humana, es fiesta de Jehová. Es una fiesta que la deben celebrar todas las creaciones, todos los que creen en Dios. Es eterna, no solo es del hombre, pero comienza aquí en Moisés. Y si te vas conmigo, si te muestro en la pizarra, vemos que en Ruth, ¿verdad? Que ya está dentro de la vida de Israel, ya está Israel en Canaán. Vemos que Ruth es la viuda gentil que llega a Belén en el tiempo de la cosecha. El libro de Ruth es un evento en el tiempo de la cosecha, que podríamos decir ya como cristianos que es en el tiempo de Pentecostés. Y Ruth es la gentil convertida, que es una sombra de la iglesia. La iglesia que llega a la casa del pan, a Belén, en el tiempo de la cosecha. Y ahí aprende o inicia su aprendizaje en la cultura del reino. Empieza a aprender cómo es la cosa, qué es lo que se hace, cómo era la cosecha, cómo participaba, cómo se manejaban, y ella siendo dirigida por su suegra, por Noemí. Poneme otra vez la pantalla, hijito. También ahí vemos que es donde se casa con Booz, llega a las bodas con Booz, y luego hablamos que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 50 días después, se vuelve a celebrar la fiesta de Pentecostés. Aquí ya nos entrega la gracia, ya nos entrega la ley. Moisés entregó la gracia, como lo vemos en la parte izquierda de la pantalla. Moisés entregó la ley y Jesús nos trajo la gracia. Pero date cuenta que están relacionadas ambas con la fiesta de Pentecostés o de la cosecha.
Y quiere decir que a partir del derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, empieza la iglesia, cosecha. Se empiezan a cosechar las almas, a sembrar la palabra y empieza a haber cosechas de generación en generación que todas se van juntando hasta el punto final que pusimos aquí en la gráfica, que es el rapto, que es la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. Quiere decir que uno de los libros más involucrados en la fiesta de Pentecostés es el libro de Ruth. Pero el libro de Ruth no es un libro Tau, porque recordemos que los libros Tau que dijimos es el libro 22, que es el Cantar de los Cantares, el libro 44, que es el libro de los Hechos, y el libro 66, que es el libro de Apocalipsis. Esos tres libros son el libro Tau, pero el libro que se llama Ruth, el libro que tiene el nombre de la primera mujer, pues son dos mujeres, Ruth y Esther, y también el Cantar de los Cantares, que podría ser el de la Sulamita, o el de la Sunamita, pero tiene otro nombre, solo dos nombres de mujer que son Ruth y Esther. Este es el primero, es el libro número 8, pero fíjate cómo estos dos versículos se refieren a la fiesta de la cosecha, a la fiesta de Pentecostés. Dice Ruth 2:21. Entonces Ruth, la moabita, dijo, además él me dijo, aquí le está contando Ruth a Noemí, que Booz le había dicho, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Pero ahí te señalo toda mi cosecha porque era el tiempo de la cosecha, era el tiempo de Pentecostés, hasta que termine toda mi cosecha. Iglesia, Ruth, por favor, estate cerca de mis siervos. Los siervos tienen su función hasta que termine la cosecha, que es en la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí serían las primicias y la cosecha termina al final de la tribulación. O aún al final del milenio con el rebusco. Primicias, cosecha y rebusco. El verso 23 del capítulo 2 vuelve a mencionar la cosecha. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz. Fíjate qué interesante que se mencionan los siervos, los masculinos, los hombres que ministraban en la cosecha, pero también habían criadas, también habían mujeres sirviendo como siervas de Dios. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz, como quien dice, los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, espigando. Ella se quedó espigando, trabajando con el grano, trabajando con la palabra, hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. La primera cosecha que recogían los hebreos era la cosecha de la cebada, y esa cosecha nos habla de las primicias. Es la cosecha de la iglesia consagrada, la que se casa con el Señor. Pero, ¿por qué el libro de Ruth? Bueno, perdón, pero mira, aquí termina, y vivía con su suegra. Aquí la suegra Noemí tipifica el Espíritu Santo, pero oíme bien, con oídos circuncidados, tipifica, no digo que sea Noemí el Espíritu Santo, sino que tipifica, como en la sombra, Noemí va aconsejando y dirigiendo a Ruth. Entonces ella tipifica al Espíritu Santo. ¿Y con quién vivía Ruth, que tipifica la iglesia? Vivía con Noemí. Vivía buscando la llenura, el derramamiento, el Espíritu Santo, el consejo del Espíritu Santo. Pero en estos dos versículos que yo le puse el consejo de Booz, que Booz es figura de Cristo, el consejo de Cristo a la iglesia es: quédate cerca de los criados, de las criadas y de los siervos. Y así lo hizo Ruth y vivía con su suegra. Esta es una figura maravillosa, pero el diseño de Ruth, te lo pongo aquí, eso, pásame ahí para que lo lean conmigo. Ruth es un libro que nos habla del año 2022. El año 2022 es un año Tau, es un año señalado. Es un año señalado porque es el 22 y la letra Tau
es la letra número 22, pero mira esto que te puse aquí, fíjate pues. El libro de Ruth es el libro número 8 y tiene 4 capítulos. El número 8 en la Escritura nos habla de un reinicio, así como Dios reinicia su trabajo con la humanidad, con la iglesia. Hace 2000 años, por medio de Cristo, Dios reinicia sus labores de salvación con la humanidad. Y Ruth es el libro número 8. Los 4 capítulos, el número 4 desde la visión profética, nos habla de las cosas que han de suceder en la tierra, que se parece mucho a lo que dice el libro Tau, Apocalipsis, cuando dice, esas son las cosas que han de suceder en la tierra. De allí vemos una segunda parte aquí en mi dibujito, que el libro de Ruth tiene 85 versículos. Mira, qué fácil sería de leerlo, o es de leerlo porque solo tiene 85 versículos. Si aplicamos gematría en el número 85, sumamos 8 más 5 y da 13. Y si sumamos 1 más 3, nos vuelve a dar 4. Otra vez los 4 capítulos que nos habla de las cosas que han de suceder en la tierra. El número 4, profético, cosas que han de suceder en la tierra. Y el número 13, en el lado negativo, nos habla de rebelión, nos habla de la rebelión humana. Y en el lado positivo nos habla del grande amor de Dios. Lo que se opone a la rebelión, lo que elimina el antídoto de la rebelión es el amor. Por eso nosotros debemos de amar a nuestros pastores, a nuestras coberturas, para que no haya rebelión en medio de la iglesia. Una oveja debe de amar a su pastor y desear llegar a ser un hijo espiritual. Así como los pastores debemos también amar a nuestro apóstol. Y aún nosotros como apóstoles delegados por nuestro apóstol lo debemos amar y respetar, porque el amor es el que disipa toda la rebelión, toda rebelión. Entonces, el amor en el lado positivo del 13 y la rebelión en el lado negativo del 13. Y entonces vemos que aquí, ya que son 85 versículos, nos habla del antídoto de la rebelión, que es el amor, y que son las cosas que han de suceder en la tierra. El amor que Dios derrama sobre nosotros para amarlo con todo nuestro entendimiento, nuestra alma, con nuestra fuerza, con todo. Y todavía ese amor desborda y sobra para que amemos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, aún hasta nuestros enemigos. Pero hay una tercera faceta que les quería señalar aquí, porque la cosa se trata de que, ¿por qué estamos hablando del libro de Ruth? Si el libro de Ruth no es Tau, pero aparece involucrado con Pentecostés. Y dicen los hebreos, dicen los rabinos, bueno, esto lo leí al azar ahí con un rabino, que en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de las semanas, lo que se leía en las sinagogas era el libro de Ruth. Y yo puse libro leído en sinagogas en tiempo de Pentecostés, solo que lo puse resumido ahí, ¿verdad? Entonces puse algunos de sus números que nos hablan del reinicio de la iglesia, que nos hablan de las cosas que habrían de suceder, del amor que había de derramar Dios sobre la iglesia y ser mostrado en aún morir a nuestras pasiones por amor a Cristo, y también aún morir en la vida biológica, como muchos de nuestros hermanos pues lo hacen en distintas partes del mundo donde los persiguen. Según Open Doors, que es una organización que se dedica a medir y a respaldar que no se persiga a la iglesia, a, digamos, proclamar la persecución en la iglesia, porque nosotros en Estados Unidos y en muchas partes del mundo ni sabemos, pero se ha multiplicado la persecución. Actualmente mueren 64 personas diarias
que son cristianos a causa de su fe en Jesús. Es decir, que son perseguidos y mueren 16 personas diarias. Y el último dato que habíamos leído y hace unos años era que morían 16 personas al día. Es decir, que se ha cuadriplicado la persecución en el mundo, aunque nosotros no lo sentimos. Y la manera en que esta gente muere por amor, estos hermanos nuestros, que Dios los bendiga, mueren por su fe, es por el grande amor, el infinito amor que Dios ha derramado sobre su pueblo. No te olvides nunca, porque cuando el amor de Dios baja en nuestras vidas, también empezamos a ver defectos y empezamos a incubar nuestras rebeliones. Que el Señor reprenda al diablo. Fíjate, miremos otra cosita más entonces, que si nos damos cuenta, la palabra Ruth la puse al revés porque en hebreo se escribe de derecha a izquierda. Puse de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. La palabra Ruth, ese nombre Ruth, está compuesta de 3 letras. La primera es la letra Resh, que quiere decir cabeza y que vale 20. Y la segunda letra, que es, la U, pero recordate que en hebreo no hay vocales. Y la última letra es la T, que es la Tau, que vale 22. Quiere decir que literalmente, de acuerdo a como nosotros entendemos el idioma hebreo, Ruth se escribe una R y una T porque no hay vocales. Y una R y una T, si leemos el valor numérico de la R, que es 20, y el valor numérico de la T, que es 22, se forma el año 2022, lo que nos vuelve a hablar de que este es un año señalado. Es un año, 2022, es un año señalado en el cual la Biblia nos habla del 8º libro, el libro que se escribió, que se leía en la fiesta de las semanas, que se vivió en la fiesta de Pentecostés, porque es la fiesta que actualmente vive la iglesia. Vivimos la iglesia de Pentecostés procurando ser llenos del Espíritu Santo. Señor, llénanos de tu Espíritu para la gloria de tu nombre. Nosotros vivimos en Pentecostés, que termina con la venida de Jesús, con la siguiente fiesta, que es la fiesta de las trompetas. Pero actualmente estamos viviendo la fiesta de Pentecostés, que comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo, como les mostré en la tablita o en el dibujito que vimos anteriormente. Entonces Ruth, si no leemos las letras, si no leemos su valor, es 2022. Por lo cual la primera y la última letra nos habla del año que estamos viviendo, que es un año Tau, es un año señalado. Es el año donde Dios nos está hablando, por eso nos está hablando de cosas, por eso puse ahí en el primer puntito verde, que no le puse vida a pero espérate, ¿qué me cuesta? Dijo aquel, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer aquí, transiciones, no quiero transiciones, sino que ya le puse, me regreso, vamos a ver, regresame a la pantalla, sí, ahí ya te los escondí, mira. Aquí es donde te decía que puse Tur, que es Ruth al revés, porque los hebreos escriben de derecha a izquierda. Ahora lo leemos como Ruth. En español lo leemos de izquierda a derecha, y ahí es donde la R vale 20 y la T vale 22, porque es la letra Resh y la letra Tau. Ahí le puse Resh vale 20, Tau vale 22 y se forma 2022. La palabra Ruth la podemos encontrar en el diccionario Strong con la clave H7327 y se escribe de esa manera hebrea. Se escribe la Tau y hay otro palito que es la Vav en medio, que tiene un puntito, y la última es la Resh. Son las 2 letras, pero me impresionó mucho que, aunque digamos se nos enseña, son los misterios, porque no es nuestro idioma. Y el tiempo que el Señor nos ha dado, lo usamos para estudiar la Biblia
y aprender un poco el idioma hebreo, pero tampoco tanto como para leerlo o para, digamos, dominarlo, sino que debemos investigarlo. Y entonces el entendido es que no hay vocales en el hebreo. Por eso es que solo poníamos Ruth como RT. Y así se lo leía a varios estudiosos, que sabiendo esto, igual que nosotros, que no había letra en medio, que la U es en español. O si lo leemos en inglés, tiene la U y también el idioma inglés le agrega la H. Ruth, Ruth con TH. Sin embargo, cuando estudié o investigué esta letra que aparece en el hebreo en medio, tiene un puntito, es la letra Vav, que es la letra V, o también puede ser U, pero parece V, que cuando le ponen ese puntito, la hacen vocal. Los judíos hacen una vocal, la consonante Vav, para que tenga un sonido. Y esa letra Vav, impresionante, significa su pictografía. Lo que significa en hebreo la forma que tiene la letra es un clavo, es algo que afirma, algo que hace una conexión, como vemos aquí que está haciendo la conexión entre el 20 y el 22, haciendo del libro de Ruth un libro Tau. Mira esto qué maravilloso. Entonces las tres letras son esas, mira, pasame para que lean los hermanos conmigo. Aparece la letra Resh, la Vav y la Tau. Entonces aquí puse la Vav, une. Está por ese puntito extra que le ponen se alimentaron los masoréticos. Se vuelve vocal y une la Resh y la Tau para formar ese año. Según la pictografía significa, la Vav significa clavo, estaca, conexión, enganchar, asegurar, unir. ¿Qué es lo que te decía que une? Es la letra que une el 20 y el 22 para señalarnos este año importantísimo, una figura que se acerca a nuestra redención, que nuestra redención está cerquísima. Aunque la letra Vav tiene un valor de 6 y entonces si aplicamos el valor ahí, ya lo descomponemos, pero como Vav está funcionando ahí como vocal, las verdaderas letras son RT. Entonces Vav es puesta ahí con el puntito para enganchar los dos valores en el nombre de Ruth, para mostrarnos que Ruth, la mujer, la gentil que regresa, o la gentil que llega a Belén en tiempo de la cosecha, así tipificando a la iglesia como los gentiles que llegamos a la casa del pan, que son las congregaciones donde se predica la verdad de Dios, para el tiempo de la cosecha, para el tiempo de Pentecostés. Oh, Dios mío, perdón, antes de que me pases a la gráfica, aquí fallé, pero tremendamente. Es que no sé qué me pasó, ya mucho qué me pasa. Vamos a ver, ¿qué te pasa, chiquito? ¿Qué te pasa? Como le dijeron a la niña la mochila azul, ¿verdad? Vamos a ver, aquí también le vamos a poner esto. Y según yo que ya venía nítido. Y vamos a ver, aquí también le ponemos esto. Primero Dios que no le falte a otras. Regresame entonces a mi pantallita. Perdón que me meta en mi iPad, pero es que es para ver bien, ¿verdad? Entonces, fíjate, en el capítulo 1 empezamos a ver las sombras de la iglesia, las sombras del Antiguo Testamento, que nos muestra ese libro de Ruth, donde nos muestra en el capítulo 1 una tragedia, la sombra de una tragedia, y nos muestra los personajes. La tragedia es que fallece Elimelech, fallece Malón y fallece Kelión. Era una familia de 6. Bueno, primero era de 4. Elimelech es el papá, que el nombre Elimelech significa mi Dios es rey. Malón es el esposo de Ruth y significa una debilidad, significa débil. Y Kelión es el esposo de Orfa, que significa enfermo. Entonces, estos cuando eran solteros eran una familia de 4, en el cual Elimelech está casado con Noemí, que Noemí significa deleite o delicia.
Y luego llega Orfa a casarse con Quelión, que significa cuello o cráneo, el nombre de Orfa, y Ruth, que significa ser amigable. La tragedia que aquí ocurre, que los hijos se casan, bueno, eso no es la tragedia. Bueno, la tragedia para los hebreos es que estos hijos de Belén, estos hijos de Judá, estos efrateos fructíferos, se fueron a Moab y se casaron con mujeres moabitas, lo cual era prohibido. Aunque al hacer las cuentas vemos que Dios había decretado que por 10 generaciones no entraran los moabitas en la casa del Señor. Pero resulta que Ruth, al hacer las cuentas, está viviendo en la generación 11. Había pasado ya ese juicio del Señor y Dios entra a la moabita dando testimonio de que entraría también a la gentilidad, que nos entraría a nosotros también como gentiles. Entonces, lo que el capítulo 1 dice es que hay una tragedia. Muere Elimelech, muere Malón y muere Quelión. Malón, el esposo de Ruth, la deja viuda, y también Quelión a Orfa. Mira esta casualidad, mueren los 3 hombres. Y aquí yo veo a Malón como figura de Jesús, Jesús como hombre muriendo en la cruz, y a Elimelech y a Quelión, los 2 ladrones en la cruz. Las 3 cruces en el monte Gólgota, las 3 cruces en el monte Moria, hablándonos de nuestra salvación. Y entonces queda en Noemí como figura del Espíritu Santo, dirigiendo a Orfa, que es figura de Israel, y que se va, que se regresa a su casa, y a Ruth, que tipifica a la iglesia. Aquí puse también a Belén como parte del diseño, que Orfa no regresa a Belén, Israel ya no vuelve a la casa del pan, quedan en espera para la semana 70, quedan en espera para la tribulación, pero Ruth sí, Ruth es la iglesia y regresa a Belén, que es la casa del pan. Y entonces puse en el primer cuadrito, digamos, a Elimelech como ladrón en la cruz. El central es Malón, que es Jesús como hombre. Recordate que Jesús, con las 2 naturalezas, como hombre muere en la cruz, pero como Dios resucita, no puede morir porque es Dios, resucita y lo conocemos como el Señor Jesucristo. Digamos, en la dimensión humana aparece como Malón el que muere, es Jesús, y en la dimensión divina aparece como Booz, el próspero hombre de la casa del pan, el próspero hombre de Belén. Booz, que es el que vuelve a tomar, o el que toma a Ruth, que es figura de la iglesia. Y Quelión es el siguiente ladrón en la cruz. Entonces aquí estamos viendo en esa mortandad, en ese montón de muertos que hay ahí, o en esas 3 muertes, además del desastre de estar en Moab, como la situación que estaban los judíos cuando llega Jesús a visitarlos. Estaban en una situación desesperada porque habían abandonado la palabra de Dios. Estaban moabitizados, fareizados, estaban lejos de la palabra de Dios, y entonces Jesús llega a sostenerlos, a sustentarlos. Y eso, digamos, también lo vemos como figura en el libro de Ruth. En el capítulo 1 están esos 3 muertos que yo le doy como una sombra de Jesús y los 2 ladrones en el Gólgota. Y de ahí aparece que Israel no cree, no sigue a Noemí, que es el Espíritu Santo, figura del Espíritu Santo, no la sigue de regreso a la casa del pan, pero Ruth sí. Capítulo 1 nos muestra esa imagen que es el principio de la iglesia. Es una sombra, que era el libro que se leía en el tiempo de Pentecostés, que es el tiempo en que estamos viviendo. Por eso nos atrevemos a decirle: Señor, por favor, llénanos de tu Espíritu. Llénanos, te lo rogamos. Y entonces aquí en mi gráfica vuelvo a poner, si
allá en el, le voy a mostrar esa que volví a poner. Aquí pongo las 4 damas, que Noemí, figura del Espíritu Santo, Orfa es figura de Israel. Lo puse al revés, hijitos, perdonen. Es Israel nacional, es Orfa, y Ruth es el Israel de Dios. Y Belén es la iglesia, la casa del pan. Son las congregaciones donde se alimenta el pueblo. Solo hacerle un switch ahí, porque inmediatamente después del tema voy a corregir ese error. Si tú deseas, si tú querés esos PowerPoint, pues que están en mi computadora, ¿verdad? Son míos, pero el Señor me los ha dado y también estoy dispuesto pues a compartirlo contigo, junto con lo que me escribas, cosas que me quieras decir, a luisponce57@hotmail.com. luisponce57@hotmail.com. Y si me pedís pues alguno de estos, aunque ahora ya aparecen no solo en YouTube, sino que ¿en dónde más aparecen, hijito? Recordame. Spotify. Sí. Ahí también lo podés ver en las redes sociales para tus dudas o para dar una recordada de las cosas que se dijeron, porque si te das cuenta que el material es vasto, es excesivo, pero no excesivo, sino para mí sabroso y delicioso. Y por favor, andame disculpando de mis errores, porque no, se me pasan, hombre. Yo no sé si es que estoy desmadrugado o ya el té me está haciendo mal, porque recuerda que el café ya no, pero el tecito sí me está haciendo, yo creo que bien. Entonces sigamos. Ya vimos entonces que el libro de Ruth 20:22, y cada capítulo nos está dando un cuadro de la idea de la iglesia. Es un libro Tau, en el sentido que menciona al 2022, al 2022, como el año Tau, un año señalado. En el capítulo 2, oh, maravilla, oh, diseño maravilloso. Dice Ruth 1:22, y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Es decir, Ruth es la gentil que no sabe ni cómo volver, ni dónde queda la casa del pan, pero va siguiendo a Noemí, que es figura del Espíritu Santo. Regresando de los campos. Recordate que el campo, en la Biblia, en Mateo, en las parábolas de Mateo, el campo tipifica el mundo. Y regresando de los campos de Moab y regresando del pecado del mundo, Ruth, ¿cómo regresó? Siguiendo a Noemí, llegaron a Belén. ¿Y cuándo llegaron a Belén? En Pentecostés, al comienzo de la siega de la cebada, cuando estaba la fiesta de la cosecha, que es en el tiempo en el cual nos hemos convertido, toda la iglesia, porque es el inicio de la iglesia en Pentecostés, la fiesta de las cosechas, la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha. Y entonces, dice el capítulo 2, en el capítulo 2 vemos que Booz se revela. Ya Booz es figura de Cristo resucitado, glorioso. Ya Malón es figura de Cristo que murió por nosotros, pagó nuestro pecado y resucitó. Y entonces vemos en el capítulo 2 que aparece Booz, ya no Malón, sino Booz, aparece que Dios se revela y revela al pariente más cercano. Revela a Ruth en los campos de Booz. Conoce a Booz y recibe el cuidado de Booz, que es el cuidado que Jesús le da a la iglesia actualmente. Y eso lo leemos en el capítulo 2 y verso 8. Dice, Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. No te estés pasando de ministerio a ministerio. No te estés siguiendo de cobertura a cobertura, a menos que sea necesario, a menos que haya una razón espiritual justificada. No te cambies de espigar, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Y luego me voy más adelante y dice,
pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Cuando tengas ganas de beber de la palabra, anda donde están los siervos, anda a las congregaciones, anda a tu congregación y ahí escuchas. Y si tenés alguna situación, estás en tu casa, las redes sociales, el ojo rojo, pero lo que le dices, Ruth, te estoy cuidando. Cuando tengas sed, bebé, aquí hay agua suficiente. Puse vasijas y le ordené a mis siervos que tengan llenas las vasijas para cuando tengas sed, bebas todo el agua que querrás. Entonces vemos ahí en lo que les había puesto en la pantalla, como en los campos de Booz, estando aún en el mundo, Ruth encuentra la revelación de Booz, lo conoce, recibe el cuidado de Booz y empieza a ser purificada porque le ministran Santa Cena. Eso está en el verso 14 del capítulo 2, dice: y a la hora de comer, Booz, que es Cristo, le dijo: ven, a Ruth, la iglesia, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Esto tipifica el pan y el vino con que la iglesia iba a seguir recordando y celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta su venida. La dejó ministrada con pan y vino para que siempre que comiera del pan y del vino se pusiera cuentas. Fuera un tiempo de purificación, de confesión, de limpieza de las vestiduras, para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, estar preparada para la boda con Booz, que aún no se vislumbra, sino que solo se vislumbra a un Booz que cuida, a un Booz que le da las herramientas a Ruth, que es la iglesia, para que se mantenga limpia. Y todavía una cosa más, si nos pasamos allá a mi PowerPoint, que es Noemí, es el Espíritu Santo la que le revela a Ruth, la iglesia, quién es Booz. Eso lo leí en el verso 20. Le dijo también Noemí: el hombre, es decir, Booz, es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Ruth se entera, Ruth se le revela que es su Goel, que Booz es su Goel, es el pariente, es uno de los parientes que la pueden redimir. Y entonces Ruth se le revela a Cristo, lo conoce primero, trabajando, estando en la congregación, pero luego el Espíritu Santo se lo va revelando, como nos ocurre al convertirnos, que apenas conocemos a Jesús como nuestro Salvador, pero luego en los cultos, ya en la manifestación que Dios tiene en la congregación, el Espíritu Santo nos lo empieza a mostrar como el único Dios, el verdadero Dios, el Verbo, el Cordero. Nos empieza a mostrar como el sumo sacerdote, Melquisedec, de unas maneras gloriosas. Y eso es lo que ocurre en el capítulo 2. Capítulo 1 yo le puse la tragedia, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 2 es el nacimiento, o Ruth como la iglesia de Cristo, saliendo del mundo, saliendo de los campos de Moab y llegando a Belén. Y ahí encuentra el cuidado y encuentra la revelación de quién es Booz. Maravilloso porque Ruth es un libro Tau. La R vale 20 y la T vale 22, 2022. Año 2022, que es un año Tau, por el número 22. Y es un diseño maravilloso. En el capítulo 3 termina la cosecha. Termina la preparación, es el momento de la redención. Dice, fíjate en el capítulo 3 y verso 2, habla de la cosecha. Dice Noemí a Ruth: ahora pues, ¿no es Booz nuestro pariente
con cuyas criadas estabas? ¿No es vos nuestro pariente? He aquí, él avienta cebada en la era esta noche. Es el momento en el cual está terminando la cosecha, y entonces en lo profético vemos que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida en secreto que viene a bodas. Y entonces Noemí le revela a Ruth que es el fin de la cosecha, porque Ruth no sabe. Ruth está aprendiendo la cultura del reino, está aprendiendo de los misterios del reino, no sabe. Y entonces el segundo punto que menciona es que Ruth se prepara, pero dirigida por Noemí. Por eso le dice Noemí, esto aparece en el verso, si nos vamos allá al PowerPoint, dice en el verso 3, capítulo 3, lávate pues, úngete y ponte tu mejor vestido y baja a la era, baja donde está dando lugar la cosecha, donde está llevando el fruto, pero no te des a conocer, pues ese es un encuentro secreto, no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Fíjate los consejos de Noemí, que es figura del Espíritu Santo, a Ruth. Lávate, úngete y ponte tu ropa limpia, porque tenés que bajar a la era, es el final de la cosecha y te tenés que presentar ante Booz, pero déjalo que coma y beba. No te acerques, acércate en secreto, mira dónde se acuesta, mira dónde pernocta, y porque ahí te vas a ir a acostar a sus pies. Regresemos al PowerPoint, ahí donde dice, puse el siguiente punto, el manto y la redención ocurren en el capítulo 3, verso 9. Y Booz le dijo, ¿quién eres? Cuando la mira, cuando la siente que está acostada a sus pies. Y ella respondió, soy Ruth tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres Goel, eres el pariente más cercano. Ahí le estaba diciendo ella, tú eres mi pariente, redímeme, cásate conmigo, extiende el manto, dame cobertura. Y entonces se vuelve, digamos, la novia o la esposa, de acuerdo a lo que leemos en el verso 18. Entonces Noemí le dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto. Es decir, ya te acostaste a sus pies, ya te vio, ya habló contigo, ahora espérate hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. Dice, espera. Noemí le dice, la revelación del Espíritu Santo para la iglesia es, ahora espera. Ya estás con el fruto, ya estás con el montón de grano, estás a los pies de Booz, la Ruth, la iglesia, la gentil, en la casa del pan, a los pies de su Redentor, le pide que le extienda el manto y él se goza y lo disfruta con esa petición, y ahora espérate que él lo va a resolver. El capítulo 3 termina con que la iglesia queda a la espera, Ruth queda a la espera de que ella sea cubierta y tomada por esposa. Mira qué belleza del libro 2022, qué belleza del libro de Ruth, que nos habla como una sombra del evento que se aproxima, del evento que sucedió en Pentecostés. Se formó la iglesia con Cristo en la cruz y el Espíritu Santo dirigiendo a la que deseó ir a la casa del pan. Luego se le revela a Booz y en el capítulo 3 queda comprometida para la boda. Hoy si hubiera estornudado en cualquier otro lado, me sacan porque les echo el COVID, me van a decir. Pero hoy ya se olvidó casi el COVID. Ya se está olvidando. Ahora la noticia es la guerra. Pero hijito, de todos modos nosotros sigamos cubriéndonos un poco más de tiempo. Por favor, porque recordate que venimos todos de muchos lados y con uno de nosotros que traiga el virus se lo puede contagiar a otro. Guardémonos aún en nuestras reuniones
un tiempo más. Pero regresemos a la belleza de este diseño. Cómo cada capítulo nos habla en figura, las sombras, del trato que Dios le da a esta nueva señorita, la que va a ser la esposa, a esta Ruth, la amigable, la que está señalada con el número 22 por su nombre. R es el 20 y la T 22, y se forma el año 2022, que es un año señalado en el cual Dios acelera su revelación y su trato con nosotros para prepararnos. Así que lávate, úngete, ponte tu mejor vestido, ponte a cuentas en la Santa Cena, disfruta, gózate en Dios, porque nuestra redención está cerca. Ahora solo nos queda esperar. Espera, porque aquel que le pedimos que nos cubriera con su manto, Él lo va a hacer. Ya no está perdiendo el tiempo, Él lo va a hacer, no va a descansar hasta hacerlo. Y entonces me quiero despedir con el capítulo 4. El capítulo 4 es el capítulo donde aparece el fulano, aparece la boda y el fruto de la unión de Booz con Ruth, que es Obed. Entonces en este verso se habla del pariente más cercano, que aparece un fulano que es el más cercano, que quiere la herencia de Elimelech, de aquellos que dicen mi Dios es rey. Eso es lo que significa Elimelech, pero no se la dan porque él murió, no la tiene él, sino que es de Elimelech y la quiere heredar el fulano, la quiere heredar el pariente más cercano, pero no quiere a Ruth, no quiere a la iglesia, solo la herencia, y por lo tanto no redime, sino que dice capítulo 4 y verso 5, el pariente más cercano se lo entrega a Booz. Entonces Booz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, que ese le correspondía, debes adquirir también a Ruth la moabita, viuda del difunto Malón, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Recordate que Malón es en figura, la sombra de Jesús en la cruz, de Jesús en su naturaleza humana, muriendo en la cruz a favor de nosotros, que naciera la iglesia de Cristo de su herida en el costado. Por la muerte de Jesús nace la iglesia, y vemos que con la muerte de Malón, Noemí toma camino a Belén y Ruth la sigue. Ruth es figura de la iglesia. Y en el capítulo 3 se aclara la situación. El que era más cercano rechaza su privilegio porque no quiere a Ruth. Solo quiere la tierra, solo quiere lo material, pero no quiere a la linda chica que viene con él. Además, el capítulo 4 nos habla del levirato, de ese principio, de esta revelación que Dios nos deja en el Antiguo Testamento, del levirato, que es levantarle hijos al que ha fallecido sin tenerlos. Dice 4:10, además he adquirido a Ruth, aquí ya está hablando Booz, obtuve todas las riquezas del territorio de Noemí, y además he adquirido a Ruth, la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, a fin de preservar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en su heredad, que es la tierra. La tierra es del Señor, la tierra y toda su plenitud es del Señor. Mira qué figura más hermosa. Booz va a tomar a la iglesia como esposa, pero antes fue esposa de Malón. Es decir, Malón, la figura de Jesús en su naturaleza humana, y Booz, figura de Jesús en su naturaleza divina. Y de las dos formas aparece Ruth, como viuda de Malón y como esposa. Pero dice Booz que levanta, que toma como esposa a Ruth por Malón, para que el nombre de Malón no se pierda,
para que la generación de Malón no se pierda. Y como vemos que nosotros somos llamados por el nombre de Jesús, todas las generaciones que han nacido de nuevo después de Jesucristo, somos llamados la generación de Jesús. Fue un levirato espiritual, un levirato maravilloso. Vemos también la boda en el capítulo 4. Dice, Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Aquí está la boda y también el fruto. Y se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella diera a luz un hijo que entra en la genealogía. Y igualmente Ruth entra en la genealogía de David, de Booz, de David y de ahí de Cristo. Ruth 4:16 dice, Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Linda abuelita. Le ha nacido un hijo a Noemí, dijeron las vecinas, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí y padre de David. Lo que nos está hablando es que se entra a la genealogía. Los que como Ruth pasaron de los campos de Moab a la casa del pan a Belén, son insertados, son metidos en la genealogía judía de David, y que David también está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que debemos entender este principio de levirato, lo que sucedió a ese nivel, que nosotros, siendo, digamos, estando emparentados con Jesús, pero Jesús muere sin dar a luz hijos, que seríamos nosotros. Nosotros somos hijos del Verbo, hijos de Jesús. Entonces Jesús muere sin darnos a luz, pero viene el Espíritu Santo y hace también, como Noemí con Ruth, hace también un nuevo nacimiento. Toma el lugar del muerto, que es Jesús, como lo vemos ahorita, que murió y resucitó a favor de nuestros pecados. Entonces el Espíritu Santo, como figura de Noemí, hace el levirato y nos hace nacer de nuevo. Pero no nos llamamos con el nombre de Noemí. Así como Obed no se va a llamar con el nombre de Booz, sino que se va a llamar por la herencia, por la heredad de Malón. Así como nosotros nos llamamos de nuestro pariente muerto, el nombre de Jesús. Nosotros somos los hijos de Jesús, y en estos 4 capítulos, 4 números de las cosas que han de suceder en la tierra, vemos cómo este libro Tau, libro del año 2022, el 8º libro en el orden de la Escritura, nos habla de las cosas que han de suceder en la tierra desde el principio del sacrificio de Cristo y el nacimiento de la iglesia, hasta las bodas y la inserción de los creyentes en la genética de Cristo. Qué misterio, qué profundidad, qué diseño maravilloso. Que este diseño y esta palabra fortalezca tu fe. ¿En quién hemos creído? ¿A quién adoramos? ¿A quién esperamos? Al único Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Señor, que esta palabra venga con poder sobre nosotros, que selle, escribe, Señor, con tu rúbrica, firma en tu corazón o en nuestro corazón con tu firma. Sella nuestro corazón con tu palabra para que podamos obedecerte, para que podamos creerte y purificarnos, lavarnos, ungirnos, tener limpias nuestras vestiduras para nuestro encuentro contigo. Ven, Señor Jesús. Amén.